Cuando Alan Turing propuso que una máquina podía pensar, sus colegas lo miraron como si hablara de magia negra. No era ciencia ficción, era un plan real. Un plan que décadas después terminaría en el desarrollo de inteligencias artificiales que ahora escriben textos, resuelven problemas y hasta imitan emociones humanas. En este video te voy a contar las 5 claves que explican quién inventó la inteligencia artificial, desde los primeros sueños hasta los nombres que lo hicieron posible. Un matemático condenado por ser homosexual. Una conferencia secreta en los años 50 que casi nadie recuerda. Y un grupo de científicos que prometieron crear una mente artificial en 2 meses. Hoy, la IA está en todas partes. Pero, ¿quién tuvo realmente la primera idea? ¿Quiénes la construyeron? ¿Y por qué casi fracasa todo antes de empezar? La historia es más sorprendente de lo que imaginas. Y al final, quizás descubras que la inteligencia artificial no fue tanto un invento como un acto de fe. El sueño de máquinas pensantes. Mucho antes de que existieran los ordenadores, los humanos ya soñaban con crear seres que pensaran por sí solos. Este deseo no nació con la tecnología moderna, sino que ha acompañado a la humanidad desde hace siglos. En civilizaciones antiguas, como la griega, se hablaba de estatuas que podían moverse y responder. El mito de Pigmalión, por ejemplo, ya mostraba una figura artificial que cobraba vida por deseo de su creador. En China y Egipto también existieron relatos de autómatas. Algunos eran construcciones reales, máquinas mecánicas que imitaban el comportamiento humano o animal, como los pájaros que cantaban, los relojes con figuras que se movían, o muñecos que vertían agua. Pero más allá de la artesanía, había una obsesión profunda. ¿Y si un día una máquina pudiera razonar como nosotros? En el siglo XVII, el filósofo René Descartes propuso que el cuerpo humano funcionaba como una máquina. Aunque creía que el alma era lo que nos distinguía, abrió la puerta a pensar en mecanismos complejos que pudieran simular funciones humanas. Leibniz fue muy más directo. Soñó con una máquina de calcular capaz de resolver cualquier problema lógico. Estas ideas no eran ciencia ficción, eran teorías profundas que buscaban comprender la mente. Querían saber si el pensamiento podía reducirse a reglas y si esas reglas podían ser replicadas en algo no humano. Durante siglos, nadie tuvo la tecnología para hacerlas realidad, pero las bases estaban echadas. La idea de inteligencia artificial es mucho más antigua de lo que solemos imaginar. No comenzó con un algoritmo, sino con un anhelo milenario de entender cómo pensamos y replicarlo. El nacimiento de una idea. Alan Turing y su test. En un mundo aún marcado por la guerra y los temores del futuro, Alan Turing se atrevió a pensar algo impensable: que una máquina pudiera razonar como un ser humano. Su propuesta no solo fue audaz, fue el punto de partida para lo que hoy entendemos como inteligencia artificial. En 1950, publicó un artículo que cambiaría la historia: Computing Machinery and Intelligence. En vez de preguntar directamente si una máquina podía pensar, propuso un experimento que trasladaba el problema a un terreno práctico. Si una persona conversa con una máquina sin saber que lo es y no logra distinguirla de un ser humano, entonces esa máquina puede considerarse inteligente. Ese experimento fue bautizado como el test de Turing, y hasta hoy sigue siendo un referente clave en el desarrollo de la IA. No porque defina toda la inteligencia, sino porque introdujo la idea de que el pensamiento podría simularse, medirse y evaluarse. Para Turing, lo importante no era cómo pensaba una máquina, sino si su comportamiento era indistinguible del humano. Pero su visión iba más lejos. Imaginó un futuro con sistemas que aprendieran, se adaptaran y modificaran sus decisiones en función de nuevas informaciones. Era una idea completamente radical en una época donde los computadores apenas realizaban cálculos básicos. Turing no solo fue pionero en la lógica computacional, fue, en esencia, el primero en convertir la inteligencia artificial en una pregunta científica seria. Mientras otros pensaban en máquinas como herramientas, él las visualizaba como entidades con posibilidad de emular la mente humana.
Por eso muchos lo consideran el verdadero padre de la IA, no porque la haya inventado del todo, sino porque fue quien sembró su idea con claridad, precisión y un coraje intelectual que aún inspira. Rivalidades, sueños rotos y el invierno de la IA. La inteligencia artificial nació con grandes promesas, pero muy pronto chocó contra sus propios límites. En los años 60 y 70, muchos científicos creían que en apenas una década las máquinas ya serían tan inteligentes como los humanos. Algunos incluso hablaban de crear conciencia artificial, pero la realidad fue mucho más dura. Los sistemas eran lentos, costosos y limitados. La potencia de cálculo no estaba lista y los métodos no funcionaban como se esperaba. Muchos de los proyectos financiados por gobiernos y universidades comenzaron a fallar o a estancarse. La emoción se transformó en frustración. Y entonces vino el primer gran golpe, el invierno de la IA. Así se conoce al periodo en que las inversiones y el interés por la inteligencia artificial se desplomaron. Promesas sin cumplir, resultados pobres y mucha desilusión. Los investigadores que antes eran considerados visionarios ahora eran vistos como soñadores sin rumbo. Muchos perdieron financiación, otros cambiaron de campo. La IA pasó de ser el futuro a ser un chiste académico. Pero no fue solo una caída técnica, fue también una historia de egos, rivalidades y sueños rotos. John McCarthy, por ejemplo, criticaba abiertamente a Marvin Minsky por su enfoque en redes neuronales, mientras Minsky no creía en las posibilidades de la lógica simbólica. Eran dos visiones opuestas que chocaban en medio de un campo aún inmaduro. Sin embargo, entre las cenizas de esas decepciones se mantenía viva una pregunta. ¿Y si simplemente era demasiado pronto? Tal vez no era un fracaso definitivo, sino solo un retraso. La inteligencia artificial no murió en su invierno, pero sí aprendió a sobrevivir en silencio, esperando su momento. Y ese momento estaba más cerca de lo que muchos creían. Entonces, ¿quién inventó la IA? No fue una sola persona, no fue un solo momento. La inteligencia artificial no tiene un inventor como quien creó el teléfono o la bombilla. Fue una cadena de descubrimientos, errores, intuiciones y decisiones valientes. Un camino lleno de dudas, rivalidades y sueños compartidos que paso a paso le dieron forma a una de las ideas más transformadoras del siglo XX. Alan Turing imaginó lo impensable, que una máquina podía pensar. Su test de Turing no fue una hoja de ruta técnica, sino un desafío filosófico que aún hoy divide opiniones. Su mente sembró el concepto, y aunque nunca usó el término inteligencia artificial, muchos lo consideran el padre fundacional de la idea. John McCarthy le dio el nombre y la forma. Organizó la famosa conferencia de Dartmouth en 1956 y escribió la propuesta que declaraba, sin rodeos, que el aprendizaje y la inteligencia podían ser simulados por una máquina. Para él, no era una pregunta, era un objetivo. Su visión fue el punto de partida oficial. Pero lo cierto es que la IA no fue inventada, fue construida por generaciones enteras de mentes brillantes, desde los teóricos como Marvin Minsky y Norbert Wiener, hasta los ingenieros que hoy diseñan modelos como ChatGPT o asistentes de voz en tu teléfono. Cada avance es una pieza más en un rompecabezas colectivo. Y la pregunta se actualiza: ¿quién está inventando la IA hoy? La respuesta ya no está en una sola universidad ni en un solo país. Hoy la IA se está construyendo desde Silicon Valley hasta Bangalore, desde laboratorios independientes hasta gigantes tecnológicos. Es una creación colectiva y su historia apenas comienza. Tal vez la pregunta ya no sea quién la inventó, sino hacia dónde la estamos llevando. Hace 70 años, pensar que una máquina pudiera aprender era casi ciencia ficción. Hoy, le preguntamos a esa máquina cómo hacer una pizza o escribir una canción. Lo que comenzó como un desafío filosófico entre matemáticos, ahora influye en cómo trabajamos, hablamos y hasta cómo soñamos con el futuro. Y aquí va un dato que tal vez no sabías. La primera vez que una computadora escribió música fue en 1951, en el laboratorio de Turing.
décadas antes de que existiera Spotify. Eso ya nos decía algo. La inteligencia artificial no solo sería lógica, también tendría creatividad. Así que no, la IA no tiene un solo inventor, pero tiene miles de manos y mentes que la hicieron posible. Y ahora está en las nuestras decidir cómo usarla. Queremos saber qué piensas tú. ¿Te sorprendió alguno de estos datos? ¿Crees que la IA será más beneficiosa que peligrosa? Te leemos abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y coméntalo. Eso ayuda muchísimo a que el algoritmo lo muestre a más personas que, como tú, aman descubrir historias fascinantes. Y si quieres seguir explorando el pasado para entender el futuro, suscríbete. Esto apenas comienza.